Si el que engaña, miente y manipula es gringo, estoy contra él. Si el que engaña, miente y manipula dice ser antigringo, criticarlo es criticar el engaño, la mentira y la manipulación. No significa ningún apoyo a Estados Unidos. No todo el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Estos son, pues, los comentarios arbitrarios que sufrimos en este canal con mis recontracomentarios. Y empezamos con Héctor López Orellana, que dice: dogma es creer sin evidencia. Creer o no creer en Dios sin o con evidencia es dogma. Ser ateo, por tanto, es creer en algo que no existe sin evidencia. Por eso soy agnóstico. O sea, como tú no tienes evidencia de la inexistencia del ratoncito Pérez, de Atenea, de Marduk o de Quetzalcóatl, no crees en su inexistencia. Crees en la posibilidad de su existencia porque no tienes evidencias de su inexistencia. Qué raro debe ser así, ¿no? Imagínate, un adulto, porque ya te ves mayorín, que te ves mayorín, crees en el... No puedes decir que el ratoncito Pérez no existe. Regató. ¿Cómo que el cáncer no existe? Muchas personas se quedaron con eso que dije en uno de los vídeos sobre Rusarín. Dije que el cáncer no existe como tal. No existe el cáncer. Existen 200 tipos distintos de cáncer, 200 distintas formas en que en distintos órganos, en distintas circunstancias y con distintos desarrollos, nuestras células pueden enloquecer y reproducirse desordenadamente. Cáncer le llamamos a esa reproducción desordenada, pero es una categoría de enfermedades. Entonces, cuando alguien habla de la cura contra el cáncer, está mintiendo, porque no hay una cura contra el cáncer, porque el cáncer como enfermedad no existe. Es solo una categoría enorme. De esos 200 tipos de cáncer hay muchísimos que ya curamos. Hay muchísimos que todavía no curamos. Incluso en cánceres concretos. El de páncreas es uno de los más mortales, pero el que tenía Steve Jobs era de los que puedes sobrevivir si te atiendes a tiempo. Y lo que hizo Steve Jobs fue no atenderse a tiempo por sus creencias irracionales. Esa es la idea. Marlon Amaya, y siento irme, es larguísimo, pero aquí es como se distorsionan las cosas. ¿Qué opina usted del caso del doctor, eran dos, que descubrió que el Helicobacter pylori era la causa de muchos casos de úlceras estomacales y gastritis, descartando al estrés como la causa supuesta? ¿Cierto? Que por cierto era más rentable para las farmacéuticas suministrar tratamiento para mitigar el estrés, al contrario del tratamiento para eliminar una bacteria. La publicación de los médicos australianos, y ahora ya de pronto son dos, Barry Marshall y Robin Warren, fue ignorada durante décadas, a quienes eventualmente se les otorgó un premio Nobel, mientras las cuentas de las compañías aseguradoras se engordaban por la prescripción de tratamientos para el estrés. ¿Qué opino? ¿Qué mientes? La publicación original del experimento fue de 1985. Una vez, un estudio no lo cambia todo. Un estudio es un punto de partida. Una vez confirmado y replicado el trabajo para ver que no hubiera habido errores en la investigación original, para mediados de la década de 1990, no hubo décadas como te inventas, porque así suena más, ¡oh, qué malos son! Para mediados de la década de 1990 se utilizaba ya una terapia de antibióticos contra la úlcera. Falso que fueran ignorados durante décadas, por el contrario, se les tomó en cuenta. El asunto se revisó, se replicó y se confirmó, y una vez confirmado se actuó sobre él. También mientes cuando dices que la úlcera se trataba con tratamientos para mitigar el estrés. No es cierto, eso te lo contaron. En el siglo XX, en todo el siglo XX y hasta la década de 1970, el tratamiento era dietético y quirúrgico para cerrar las úlceras gástricas. De los 70 a los 90 se utilizaron medicamentos como la cimetidina y la ranitidina para controlar la acidez estomacal, y con esto se logró evitar muchísimas cirugías horrorosas de abrir el estómago para cerrar las úlceras. Finalmente, lo del engorde de las cuentas de las aseguradoras, ¿tienes algún dato sobre eso? También te lo inventaste. Adivinen ustedes si me escribió para pasarme datos. La respuesta es no. Eso me encantó. William Núñez dice: ¿nos podrías decir cuáles son esas cosas criticables del capitalismo? Y antes de que yo respondiera, respondió
alguien más. Pero bueno, mi respuesta es necesidad de producción ilimitada en un mundo de recursos limitados. No. Alf Sendejas contestó antes que yo respondiera, necesidad de producción ilimitada en un mundo de recursos limitados. La misma tontería que decía mi tocayo y que dice Eduardo Garzón. ¡Ay, la producción infinita! No es cierto. Con eso ya está jodido este pinche sistema. Bueno, he visto el Alf Sendejas sabe mucho. No, ya en serio. ¿Cuáles son cosas criticables del capitalismo sin regulación? Abuso de los proveedores, abuso de los trabajadores, cárteles, monopolios, engaño a los consumidores, precios inasumibles, extracción desordenada de recursos, daños al medio ambiente, falta de responsabilidad social, omisión de la parte humana de la sociedad, todo lo que vimos en la revolución industrial cuando la doctrina él, la laissez-faire, quiere decir dejar hacer al capitalismo sin freno. Y al otro le pregunté, ¿de dónde sacas que hay una necesidad de producción ilimitada? Eso es una tontería. ¿Para lo que sirve? Dice Osito Aldama, oye maestra, no, fíjate que nunca lo pensé. Pues sí, yo como mujer, no, jamás me vi como... Bueno, pero a ver, la asumo como persona, ¿verdad? La persona maestra. Aquí una pregunta para el virus de papiloma humana, el hombre lo porta, es asintomático y la vacuna es para las mujeres, cierra la interrogación, haberla abierto, que me preocupabas. Estaría bien que la vacuna, si no solo para ella, para los dos, y principal nosotros que somos más promiscuos, donde no está tan equivocado, pero está bastante equivocado. Somos mucho más promiscuos los hombres que las mujeres. Pero bueno, mi respuesta es no es asintomático. Primero que nada, cuando te infectas de VPH, es muy frecuente que tengas verrugas genitales que son un aviso de que está allí. Además, puede provocar cáncer de pene, pero en muchos menos casos que el cáncer de cuello de útero que provoquen las mujeres. Entonces, y además ahí lo tienes para siempre. O sea, aunque no tengas verrugas genitales ya, se hayan desaparecido y no desarrolles cáncer de pene, tú tienes el virus, una versión, una cepa del virus del papiloma humano y puedes contagiar a tus parejas. Por lo tanto, las vacunas hoy en España son para los 2 a los 13 años. Mi hijo está vacunado, por cierto. Luego dice, Matemáticas Nuevo León. Este es absolutamente genial. Aquí estoy de acuerdo con Mauricio. La confusión surge al creer que la filosofía consiste en encontrar verdades objetivas. Como yo nunca creí eso, pues no estoy confundido, ¿verdad? Su función de la filosofía es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. El problema comienza cuando algunos filósofos confunden sus propios supuestos con verdades objetivas. Quiero que usted, amable espectador, amable espectadora, vea que se dice allí, su función de la filosofía es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. ¿Por qué señalo esto? Porque yo le pregunté, dime, un solo criterio definido por la filosofía en los últimos 20 años. No es mucho pedir, ¿no? Y entonces responde, ninguno, pero la filosofía no define criterios. No, sí, lo dijiste. Lo dijiste. Mira, aquí. Su función es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. La filosofía no define criterios, las personas, filósofos, los definen. Ya le iba yo a preguntar que pusiera uno, pues no hay tal. Cuando digo criterios me refiero a los criterios de cada quien, que cada quien tiene para elegir si algo es correcto o incorrecto. En serio. Su función de la filosofía es formular preguntas, examinar premisas y definir criterios. 3 doritos después, la filosofía no define criterios. Muy propio de la estafa filosófica. Dice Israel Flores, qué bueno que pueda levantar la voz, se refiere a la mujer cuyo discurso ante las autoridades que la ignoraban pusimos sobre los desaparecidos y las madres buscadoras. Sé qué bueno que pueda levantar la voz en este tiempo. En otros tiempos, cuando Calderón, la desaparecen también a ella y a su familia entera. Y le digo, o sea, que no te has enterado de cuántas madres buscadoras han sido asesinadas, que son muchas, sin que los morenazis levanten un puto dedo. Es vergüenza, de verdad.
Jesús Paz 7711 me dice: me parece una gran mejoría de los fragmentos de anticipo de las mejores partes del vídeo. Disculpe si soy un poco indiscreto, pero esa técnica ha aumentado sus visitas. Mira, hay gente que se ha quejado por estos segmentos previos, los 20, 30 segundos que hay sobre... Mira, ha aumentado el interés por ver más minutos de gente que no conoce el canal y por eso lo hice. Es parte del fracasar en YouTube. Un análisis que hice es que yo siempre empiezo, me gustaría comentar esta cosa porque el otro día pasó que tal y cual, y para cuando termino de decir de qué voy a hablar, la gente ya se fue porque el intervalo, el lapso de atención en YouTube es cortito, pocos segundos. Entonces, una recomendación que se me hizo es las ideas más interesantes, ponlas al principio en una especie de tráiler, y eso hace que la gente te aguante tus introducciones, que son un plomazo. Y dije, tienes razón, y por eso lo estoy haciendo. Así que, sí, por eso lo hice. Y los que se han quejado, pues que entiendan que todo tiene una razón de ser. Dice, no, antes de esto. Y ahora sí, Oslo OSZ 9199, supongo que aquí todos son progringos. Es que no es él. Es que muchas personas me dijeron que yo tenía que ser libertariano, maga, pro-Trump, de ultraderecha, fascista, racista, sexista, del PAN, de Vox, porque critiqué a su héroe Rusarín. El mundo no es un partido de fútbol. Si yo estoy contra el engaño, la mentira y la manipulación, no soy pro-gringo. Si el que engaña, miente y manipula es gringo, estoy contra él. Si el que engaña, miente y manipula dice ser antigringo, criticarlo es criticar el engaño, la mentira y la manipulación. No significa ningún apoyo a Estados Unidos. No todo el enemigo de tu enemigo es tu amigo. A ver si lo vamos entendiendo. Y fueron varios los que cayeron en esto y me preocuparon mucho. Estoy perdido yo aquí. Ya que usted menciona la insinceridad, dice Juvenal, de mucha gente de ideología y opinión, ¿qué opinión tiene usted del fallecido presidente del Uruguay, Pepe Mújica? ¿Usted cree que era sincero en lo que decía? Digo, mira, yo alguna vez tuve que decir, hay que acordarse que Pepe Mújica debía una vida. Pero creo que sí era sincero. Creo que era un viejo guerrillero relativamente arrepentido, resultado de los años, que se pasó del marxismo a la socialdemocracia, lo cual muchos han hecho, pero que lo hizo después de haberse cobrado una vida, ¿no? Dice Mauricio, en particular, ¿usa algún software en particular para escribir como WordWriter o algún editor de texto simple como Vimo o Emacs o más avanzado como LaTeX? Usar esto, dice, pregunta, ¿ayuda a escribir mejor? Yo uso alguna herramienta informática en particular. Yo lo que uso es Scrivener, no tengo publicidad de Scrivener, no me están pagando nada, pero lo que uso sobre todo me sirve, y esto se lo decía yo, en libros de no ficción, porque tiene un sistema de organización temática que me ayuda a los libros de no ficción, fundamentalmente, sí, tanto No por Dios como La Izquierda Feng Shui y las Supernenas, de Tommy Jerry y las Supernenas, los tres fueron escritos en Scrivener. Mauricio, ¿qué opinas del partido Izquierda Española? Me preguntan, y yo pregunto, estamos hablando de un exderechista, un chiringuito, un puesto ahí de ropa usada del exderechista de un UPyD, que luego fue nacionalista y ahora es presunto izquierdista españolista llamado Guillermo del Valle. Si de eso hablas, creo que es un juego para darle algún sueldillo a Guillermo y pulverizar un poco más el voto de la izquierda en beneficio, por supuesto, de la derecha a la que originalmente correspondía y pertenecía el señor Guillermo del Valle. Dice, Cuba no estaba tan mal antes de la revolución, tenía problemas, como es lógico, pero para los estándares de América Latina y del mundo estaba bastante normal. No, sí, yo recuerdo las dictaduras en 1959, normalísimas. En América Latina las había en República Dominicana, en Nicaragua, en Paraguay y en ningún otro país latinoamericano. O sea, la brutal dictadura de Batista no era normal.
Cuba tenía un desempleo crónico del 30% y más de un 40% de analfabetismo y escasez de servicios básicos, con solo un hospital rural en toda la isla. Si miras las zonas urbanas, tenían un alto desarrollo, pero las zonas rurales estaban totalmente abandonadas. Y ese analfabetismo, ese desempleo crónico, esa falta de salud, esa falta de educación, no era normal. La revolución y el apoyo popular que tuvo, ¿qué fueron? ¿Magia? La revolución tuvo apoyo popular porque se reaccionaba contra una situación que no encontraba sostenible la gente, que cuando llega a decidirse a tomar las armas, es que ya está verdaderamente aterrorizada. Y tengo amigos negros cubanos que vivieron en la dictadura. Hablando de básquet, mira, vaya un buen tema. Iván, gracias. ¿Cuáles son los jugadores de Latinoamérica y España que usted ha disfrutado viendo jugar? A ver, problema, no he visto mucho básquet latinoamericano, la verdad, pero tengo muy claro quién es Manu Ginóbili, porque Manu Ginóbili es una leyenda. Y hoy tengo muy presente a Campazzo, porque está jugando en España, y está jugando muy bien. De jugadores españoles que da gusto ver, y voy a hablar del pasado inmediato, aunque he estado viendo a la selección actual, a la que le deseo lo mejor de verdad. Los dos Gasol. Los dos hermanos Gasol eran absolutamente monstruosos. Ricky Rubio es un genio del balón. Y Sergio Llull, que fue uno de los ejes fundamentales que llevaron a la selección al campeonato del mundo. Y en ese campeonato del mundo estaban todos ellos, más otra serie de enormes jugadores, ya todos retirados. Todavía había uno, no me acuerdo su nombre, porque no me acuerdo los nombres, pero había uno que vi jugar el penúltimo partido antes de retirarse. Dice Jaguar, perdón, 99. Ser socialista o comunista a los 20 años está pasable. Ser socialista o comunista a esa edad que tienen esos señores ya es preocupante su salud mental. Habla de los señores que se están gritando entre ellos, creo. Pero le digo, hombre, gracias por venir a insultarme. Yo soy socialista democrático en un mundo donde muchos países tienen gobiernos socialdemócratas, por suerte. Si te preocupa mi salud mental, probablemente te debería preocupar a ti ser imbécil. Esto ya lo habíamos visto, pero vuelvo a ello por los que no hubieran estado cuando lo comentamos, que es lo siguiente. Juan Durán dice, hablando cuando dice el vídeo de que estamos solos, pienso que el universo es tan grande que por cálculo de probabilidades tiene que haber vida. Si no fuese así, sería un desperdicio tan grande como el mismo universo. Le digo, ¿y cuál es tu cálculo de probabilidades? ¿Nos puedes dar las fórmulas? Porque no quiero creer que lo de probabilidades no lo calculaste y solo lo dices para darle importancia a tu argumento, ¿verdad? Estoy esperando todavía las fórmulas de probabilidades de Juan Durán. Luego Oscar Pérez encima se pone a gritar, que esto ya no lo soporto yo. El tema es que el público de Rosarín, que está mal escrito, es zurdo y el zurdo no lee. Joder. Se victimiza, vive en su constante estado de ansiedad, mal escrito con C, y hoy en día está ocupando su mente con la perspectiva de género. Oscar Pérez, ¿te das cuenta cuán estúpido es que digas esto cuando yo soy una persona de izquierda y mi público es de izquierda en general? Tú no eres enemigo de la izquierda porque no sabes qué es. Tú solamente eres tonto. Juvenal FT vuelve. Dice, en el caso de Vietnam, después de ganar la guerra ante Estados Unidos a un costo terrible, sí, hoy tiene buenas relaciones con Estados Unidos y su economía florece. ¿Esto no demuestra que funciona mejor el pragmatismo que las ideologías? Le pregunto. La respuesta es no. Esa es una explicación demasiado simplista. Mira, Estados Unidos tuvo bloqueado a Vietnam peor que a Cuba de 1970 a 1995. En 1995, los inversionistas mundiales piden que acabe el embargo comercial contra Vietnam porque quieren entrar a Vietnam, porque Vietnam ya tiene una economía funcional. Al estilo chino, con cierta economía de mercado, claro. Pero Vietnam logró levantar, y Laos ha logrado levantar, una economía funcional en 25 años. Hasta Rusia tenía una economía rengueante, pero nadie se moría de hambre en Rusia. Se moría del asco, pero no del hambre. Y Cuba en 67 años no ha podido hacerlo. Por favor, no podemos defenderla.